Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Me han dejado sin pila. Lo siento. Pues vamos a hacer la oración siguiendo ese pasaje del Evangelio del encuentro de Jesús con la samaritana en el pozo del Sicar. Aunque después, tomando ocasión de ese pasaje del Evangelio, hablaremos, también lo digo por la hora, hablaremos de un tema un poco... Gracias. Es que faltaba la batería, sí. Que es el tema de la... Gracias. De una enfermedad espiritual que se llama la acedia. Bueno, tranquila porque no soy yo el primero que habla de la acedia, es decir, que está muy de moda ahora hablar de la acedia, como bien veremos. Bueno, llegó la pequeña comitiva al pozo en el que siglos antes Jacob abreviaba a sus ganados, y este pozo era el fin obligado de una etapa del camino que se había iniciado a primeras horas del día, alrededor de la hora sexta, y los discípulos siguieron hasta la cercana ciudad para comprar alimentos. El Señor, fatigado del camino, cansado, se sentó junto al pozo. ¿Por qué lo hizo el Señor? Pues el Señor lo sabe muy bien, ¿no? Su descanso se vio interrumpido por la llegada de una mujer que venía a sacar agua del pozo. Ya es extraño que el Señor se quede a solas, porque, bueno, yo creo que si sean 12 los que iban con él, pues algunos se podían haber quedado, ¿no? Pero el Señor consiguió que se fueran todos. Y llegó aquella mujer y Jesús le pidió de beber. Dame agua de beber, dame de beber. Jesús realmente estaría cansado y estaba sediento. No era una cosa que se inventaba, ¿no? Como para iniciar la conversación. Pero lo sorprendente es que se lo dijera a una mujer samaritana que en principio no se relacionaban entre ellos. Y siguen todavía, Los samaritanos, que todavía siguen existiendo, poquitos, pero existen, no se relacionan con los judíos. Esta petición revela, por una parte, la necesidad que tenía Jesús de beber, pero lleva consigo también la preocupación por intentar iniciar el diálogo con aquella mujer. De hecho, cuando llegan los discípulos con el alimento que han comprado en el pueblo, pues todavía Jesús está hablando con la mujer. Y eso les causa extrañeza. La propia samaritana no ocultó su asombro. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Evidentemente conoció que Jesús era judío por el vestido, o por el habla, porque era galileo, o por la misma dirección del viaje, pero ella se da cuenta de que ese que le pide de beber es judío. Y el Señor quiere hablar con aquella mujer. Como tú sabes, Él empieza a establecer ese diálogo
en el que va poco a poco pues profundizando. Y termina diciendo además, bueno, le dice a la mujer, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido y él te habría dado agua viva. Aquella mujer se sorprende por la respuesta de Cristo. Y nosotros también tenemos que responder, sorprendernos, porque el Señor tenga interés en hablar con nosotros y nos escuche y nos preste atención. En cierta ocasión, un jueves al mes, los chicos de primaria van pasando por cursos por el oratorio, exponemos el Santísimo, y entonces cada curso va pasando y hay un rato de oración. Pero es aquí que esa vez un profesor de primero de primaria se despistó. Y entonces llegó tarde, y yo ya pensé que no quedaba nadie, y porque habían venido las otras clases de su curso y tampoco me fijé mucho. Total, que ya había reservado al señor en el salario, con lo cual pues había suspendido ya todo. Pero este profesor apareció, me acuerdo perfectamente, la cabeza, y asomó la cabeza con cara de cordero degollado, como diciendo, me he despistado. Entonces, pues me puso tanta cara de pena que le dije, bueno, venga, pasa con los niños, y se sentaron los niños en primeros bancos. Más, no se sentaron, algunos de ellos estaban de rodillas. Yo tampoco quería estar más tiempo ya en la final de la tarde, y quería que los niños se fueran del colegio igual que yo. Pero bueno, los pobrecitos ya estaban allí, pues vamos a dedicarle un ratito. De hecho, no le dije que se sentaran. Y vamos a pedir especialmente por aquello que tenéis ahora en la cabeza, en el corazón, lo que os preocupa, lo que os ilusiona. Porque tenéis que saber que Jesús os hace más caso, yo como estaba un poquito quemado con el profesor, os hace más caso que vuestro profesor, ¿eh? El pobre profesor aguantó allí el chaparrón porque había llegado tarde. Hacer más caso que al profesor. Es más, Jesús os hace más caso que a vuestros padres. Y un enano que tenía aquí delante en el primer banco, yo estaba de pie, me miró y me dijo, ¿y nos hace más caso que a ti? Hay que ser rápido, hay que ser rápido porque los niños al minuto 1 se han olvidado ya de la pregunta, entonces hay que ser rápido, pero no se han olvidado de que tú no le has respondido, se han olvidado de la pregunta, pero siguen teniendo ahí la idea de que tú no le has respondido. Y entonces, pues el Espíritu Santo que ayuda, le dije, sí, te hace a ti más caso que a mí, pero en la misa me hace más caso a mí. ¿Te vale? Sí. Vale. Entonces ya, el chaval se quedó tranquilo, porque efectivamente yo no había negado la afirmación que había hecho en todo momento, que hacía más caso a él que a cualquiera de los mayores, y también al cura, pero el cura en la misa mandaba. Entonces, pues, pero es verdad que el Señor nos presta atención, y le presta atención a un niño pequeño, y a una persona adolescente, y a un adulto, a todos, y nos presta una atención desmesurada, como le prestó atención a esa mujer samaritana. Así que no hay que perder el gusto por la oración. Es más, hay que trabajar la oración. Seguimos. Jesús tiene sed. Tiene sed de que el hombre tenga sed de él, dice San Agustín. La samaritana empieza a hablar con el Señor. ¿Y cómo es que tú me pides a mí si no tienes nada para sacar del pozo? ¿De dónde me vas a sacar agua a mí? ¿Dónde me vas a dar agua? ¿Y qué es esa agua viva? Pues el Señor le va explicando. Todo el que bebe de esta agua tendrá sed de nuevo, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá nunca sed. Quedamos con esta afirmación de Cristo, nunca tendrá sed. Además, esta agua que da Jesús se hará en él fuente de agua que salta hasta la vida eterna. Y es cuando después viene ya, cuando la petición de la mujer, Señor, dame de esta agua, para que no tenga que venir más aquí a recoger al pozo.
Y el Señor le dice que llame a su marido, empieza el diálogo que no tengo marido, efectivamente, porque has tenido 6 y con el que tiene, pues ahora no es tu marido. Bueno, y eso da pie a que aquella mujer, poco a poco, se va abriendo a esa agua que salta hasta la vida eterna. Y esa agua es decir, que el Señor no le hace una bravuconada, sino que efectivamente está dándole el agua. Porque después, cuando llegan los otros samaritanos, les cuentan a Jesús que ya no le creen por lo que ha dicho la mujer, sino por lo que han conocido de él, porque le han oído, porque le han visto. Pero aquella mujer se ve que había estado, pues, alborotando a todo el pueblo, explicándole quién era. Ojo, si esa mujer vivía como Jesús le dijo, no creo que tuviera muy buena fama en el pueblo. Porque 6 maridos la habían echado, porque el famoso libelo de repudio de Moisés, o de la ley de Moisés, pero en cambio vivía con uno que no era su marido, con lo cual pues ya todo el mundo era consciente de que estaba viviendo en una situación de pecado. Por tanto, no tendría mucho predicamento entre el pueblo. Pero en cambio la gente se sintió empujada, animada, para ir a hablar con Jesús. Y esa gente fue a hablar con Jesús. El Señor, pues, esas promesas del Antiguo Testamento se han hecho realidad en Cristo. Él vino a apagar nuestra sed, a abrirnos el camino de la felicidad. Porque cuando le explica además a aquella mujer que ella le pregunta, pues, nuestros padres abrieron este pozo, tal, y vosotros tenéis que hay que ir a Jerusalén, y el Señor le dice en cualquier lugar, en cualquier lugar. Nuestro Padre nos subraya: hijos míos, seguir a Cristo es nuestra vocación, y seguirle tan de cerca que vivamos con Él, como los primeros 12, tan de cerca que nos identifiquemos con Él, que vivamos su vida hasta que llegue un momento, cuando no hemos puesto obstáculos, en el que podamos decir con San Pablo: no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Esa es la vida que el Señor viene a traernos, esa es el agua que el Señor viene a darnos. Pero, como te decía al comienzo de la meditación, el cardenal Sarah, en uno de sus libros recientes, Se hace tarde y anochece, advierte que el occidente contemporáneo está viviendo las consecuencias de la acedia, un estado del alma fruto de ya son palabras suyas, una aversión generalizada a todo lo que constituye la vida espiritual. Bueno, el cardenal Sara y recientemente el Papa habló en una de las catequesis de los miércoles, habló también de la acedia, y salió en la prensa religiosa, como el Papa había hablado de la acedia, etc. Así que es un tema muy actual, muy actual. Y una de las consecuencias más evidentes y notorias de esa aversión generalizada a todo lo que constituye la vida espiritual es un estado anímico en el que falta la alegría. No se trata de la tristeza, si quieres, que puede surgir del cansancio físico y también del cansancio espiritual, o de la depresión. No es eso. De lo que en la acedia se trata es de un rechazo consciente de la alegría en las cosas de Dios. Es el tedio, el desprecio por los bienes espirituales. Lo dice también, la indiferencia a ese don que es Dios mismo y un rechazo de la radicalidad de la llamada de Dios. No se trata de ello, que la hora también es un poco complicada para hablar de esto, pero bueno, seguro que lo vais comprobando en conocidos, familiares, amigas, que están pasando por esas circunstancias. Es decir, que la vida espiritual se hace como algo
lejana, pero no solamente lejana, sino innecesaria. Innecesaria. Es algo que no, que lo ven como algo pues súper, además, negativo. Y no es porque digan, bueno, los pecados de la Iglesia, porque además, que si los sacerdotes, que si la pederastia, que si la riqueza de la Iglesia, que si el Papa, que si uno han dicho una cosa y otro han dicho otra. No es eso. Es una situación que vamos viendo, evidentemente es fruto del pecado, es fruto del pecado, pero que lleva consigo el abandono de Dios. El abandono de Dios. El abandono de Dios. Y el rechazo de todo lo que suponga lo sobrenatural, la fe. Porque les parece que no es que sea una carga, sino que es que no les da ninguna ilusión, ni ninguna alegría, ninguna esperanza. Claro, que va anexionada. El Catecismo de la Iglesia Católica, que lo cito, dice, nuestro corazón debe entonces volverse a Dios con humildad. A menudo la oración se ve dificultada por la sequedad, cuya superación permite adherirse a la fe en el Señor incluso sin consuelo sensible. La acedia es una forma de pereza espiritual, debida al relajamiento de la vigilancia y al descuido de la custodia del corazón. Por eso están diciendo que la acedia es el mal de nuestro tiempo. Ya los primeros cristianos hablaban de ese demonio. Hay un demonio que los primeros cristianos contaban entre los más mortíferos, que es la acedia. Es decir, que no es una cosa ahora de nuestro tiempo, aunque dicen que es el mal de nuestro tiempo, pero como aquí nadie ha inventado nada, pues el demonio de la acedia ya existía en los primeros siglos. Sobre todo cuando el cristianismo ya estaba asentado, ya no había persecuciones por parte de los emperadores, etcétera, etcétera, y ya había sido admitida, y por lo tanto se podía practicar bien la fe cristiana, fe católica. Entonces la gente, como no estaban, perdónme la expresión, exigidos por el martirio o por dar testimonio de su fe, se fueron acomodando, se fueron aburguesando, se fueron, pues eso, dejándose llevar por ese demonio. Y este es el demonio que se especializa en la mediocridad y la comodidad. Su objetivo es asegurarse de que nunca progresemos en la vida espiritual y no logremos la grandeza para la que fuimos creados. Es decir, el demonio de la acedia, o si quieren la acedia, digo del demonio porque a veces, bueno, y hoy día se habla del demonio como unas cosas así. Los chavales ya están acostumbrados a mis declaraciones contundentes y no se sorprenden. Pero cuando les hablaba, por ejemplo, Halloween, dije, Halloween es una tontería. Lo dije tantas veces. Porque además nadie se te va a presentar, ninguna de la otra vida. Pero si ya lo dice Jesús cuando explica que el rico y el pobre Lázaro, que hay una distancia insalvable, con lo cual tranquilos, no va a venir ningún demonio. Es decir, podéis disfrazaros de lo que queráis, de lobo, de lo que queráis, pero es una tontería, no sirve para nada. Chavales, si queréis para conseguir chuches, se ríen. Pues sí, pues ya está. Pues no. Porque es que si no se asustan con tonterías que no les vale de nada. Y además que no es real. Que no es real. También les dije claramente que Papá Noel no existe, es un invento de Coca-Cola. Sí, claro. Existió San Nicolás, ese sí, San Nicolás. Es más, San Nicolás obispo, y algunos levantan la mano, sí, yo me llamo Nicolás, pues eso, el 6 de diciembre, que sí, 6 de diciembre. Pues San Nicolás cuando se enfadó con Arrio, hereje, le pegó una bofetada. Todo el chaval diciendo, sí, le pegó una bofetada a San Nicolás, le pegó, está escrito, eso no lo invento. Y lo metieron en la cárcel y le quitaron los arreos episcopales.
Pero no os preocupéis, porque Jesús y María fueron a la cárcel y le vistieron otra vez de obispo. Y después ya participó en el concilio de Éfeso, es decir, que no hay ningún problema. Los chavales me miran como diciendo, ¿está diciendo la verdad? Dije, sí, es la verdad. Le pegó una bofetada a Río. Bueno, entonces el demonio, vamos a dejar tranquilo al demonio. La realidad es que uno se deja tentar y se deja, eso, adormecer. Santo Tomás de Aquino, que también habló de la acedia, que no es una cosa nueva, la define como dolor por el bien espiritual. Es decir, una pereza, una tristeza en el corazón humano cuando reconoce su responsabilidad de ser santo. La acedia es el demonio que dice, eso es demasiado difícil, alguien como tú nunca podrá ser santo. Pues eso es falso. Y ya digo que es una tentación del demonio, o si quieres, de tu propia abandono, pereza, bueno, tuyo o de otras personas, ¿no? Y por tanto tenemos que estar vigilantes, porque lo que no quiere es que no te decidas o sigas decidiéndote o sigas avanzando en el camino de la santidad. Eso es lo que no quiere. Nos quiere convertir en vulgares. Pues eso, un cristiano ramplón, que va haciendo cosas así, pero más o menos, no mata a nadie. Yo cuando, ya digo que en la Catedral de Santiago de Compostela he confesado muchísimo. Recurro a la Catedral de Santiago de Compostela porque como he confesado a tanta gente, pues no falto al secreto, ¿verdad?, de confesión. Pero yo cuando he confesado muchísimo, mucho. Ahora ya han cambiado los confesionarios en la catedral. No los he visto los nuevos, pero bueno, no sé, ya que ya. Pero yo realmente utilizaba un confesionario que estaba en una esquina del crucero. Entonces lo malo es que era que cuando había peregrinos y botafumeiro, pues todos se me ponían allí delante del confesionario, automáticamente se me empujaban, me echaban encima. Porque claro, querían ver el botafumeiro que pasaba. Fue muy divertido. Cuando Benedicto XVI llegó a la Catedral de Santiago de Compostela, voy a contar dos cosas. Pues antes estaban preparando, pues la gente de la obra, estábamos preparando cosas, ya te digo que limpiaron la catedral durante noches y noches, limpiaron la catedral. Pero también un día estaba yo en el centro vuestro de Santiago de Compostela y me dijo la directora, don José María, ¿puede salir un momento? Que le queremos probar una esclavina. ¿Sabéis lo que es la esclavina, no? Ese manto que lleva por los hombros los peregrinos y tal. Dije, pruébatela tú. Dice, no, don José María, es que los hombros de un hombre son distintos de los hombros de una mujer. Vale, primera noticia que tengo. Entonces, como estaban haciendo la esclavina para Benito XVI, pues entonces tuve que salir allí a hacer de modelo. Me pusieron la esclavina. Después no se lo dije al Papa, es decir, tranquilo que no se lo dije al Papa. Pero bueno, después estaba en la catedral y era muy divertido porque Benito XVI era un hombre poco expresivo. Y además, bueno, entonces estaba en el centro, delante del altar, y donde estaba pasando por allí el botafumeiro. Entonces yo, que estaba de frente a él, le veía y estaba viendo que no movía la cabeza para ver el botafumeiro, sino movía los ojillos, ¿no? Y movía los ojillos, y hacía muchísima gracia. No perdía detalles, pero estaba solamente moviendo. Le parecía que a lo mejor, no sé, impresión mía, que mover la cabeza hubiera sido un poco litúrgico, ¿no? Yo qué sé. Pero movía los ojillos, era muy gracioso. Pues, ¿por qué os cuento esto? Ah, sí, por Benito XVI. Entonces, ya me haya perdido yo en lo de, pues, hemos de pensar que ese demonio que intenta apartarnos de la santidad, que no nos engañemos. Y hay dos formas principales que el demonio de acedia usa. Primero, lo de las confesiones en la catedral, ya me he acordado, porque estaba hablando de la confesión en la catedral. Entonces, yo tenía miedo a dos tipos de personas. La persona que venía a confesarse y decía, mire padre, yo es que yo tengo todos los pecados del mundo. Entonces ya me echaba a temblar.
Lo otro era el que decía, yo no tengo ningún pecado. Pero, perdonadme la expresión, tan temible era una persona como la otra. Porque como tú tienes que, si vas a confesar, tienes que decir algún pecado, si no, no te puedo dar solución. Pero además tienes que intentar que diga todos los pecados que ha cometido, no los que le parecen en su momento. Y cuando una persona te dice que no ha cometido ningún pecado, porque yo no hago daño a nadie, estas cosas que se dicen, pues tienes que intentar convencerle de que no es así. Porque todos cometemos pecados, todos somos pecadores. Pero el otro es peor, el primero, porque si te dice que ha cometido todos los pecados del mundo, empezabas a preguntarle. No, pero padre, eso no es pecado, no hay cómo ser pecado eso. No, pero padre, eso no está mal, porque va a estar mal. Entonces, y al final no tenía ningún pecado, efectivamente. Tenía todo, ninguno. Y al final, conclusión, ninguno. Estábamos como el otro. Pues, es decir, no podemos engañarnos, somos pecadores. Y tenemos debilidades y nos cuestan las cosas. Pero hay que ser santos. Entonces, los dos principales que el demonio de la acedia usa es, primero, desenterrando los pecados de nuestro pasado para avergonzarnos y resentirnos. Nos recuerda constantemente cómo debemos mejorar en la escuela secundaria o en la universidad, todos los pecados mortales que cometimos, etcétera, 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 etcétera. Con lo cual, imposible hacer nada. Porque somos un desastre. La otra arma es hacernos innecesariamente ansiosos por eventos futuros. No plantearnos el presente, sino el futuro. Y ansiedad. Y esto pasa mucho también en la gente joven. Nuestras mentes se consumen con preocupaciones sobre cosas que no han sucedido. ¿Qué pasa? Pongo ejemplos, ¿Qué pasa si mi hijo crece y se mete en problemas? ¿Qué pasa si la gente descubre lo que he hecho? ¿Qué pasa si no consigo el trabajo que solicité? El ejemplo que os puse de las niñas de bachillerato que piensan que mejor suicidarse, pues eso. ¿Qué pasa si mi cónyuge me engaña? Y sí. Y uno está atrapado en cosas que no pasan. Y eso produce una fatiga mental. Y espiritualmente lo que nos lleva al agotamiento y a la irritabilidad. Pero tranquilo, porque la acedia todavía no ha terminado. Después de tentarnos con vergüenza por nuestro pasado o ansiedad por el futuro, ofrece un escape. ¿Y cuál es el escape? Pues toma muchas formas, pero sobre todo, por ejemplo, el tema de la tecnología, móviles, Netflix, redes sociales, pornografía, alcohol, drogas, trabajar mucho y ganar mucho dinero en la carrera, mejorar mucho en la carrera. Esto pasa. Entonces, la gente que huye de unas cosas termina enganchándose en otras. Por eso la acedia ofrece todas estas cosas como un medio para curar nuestras heridas y los miedos. Y en el fondo es no reconocer que somos pecadores y pues agobiarnos, meternos en un mundo ideal, que es falso. En un mundo ideal que es falso, por miedo al futuro. Un mundo ideal que es falso. Y algunas personas permanecen atrapadas en esta forma de pensar durante años, sin madurar, ni progresar realmente ni en la vida intelectual ni en la vida espiritual. Una nota final sobre el demonio de la acedia es que hará todo lo que esté en su mano para hacernos sentir cómodos. Bueno, yo quisiera que fuera una oración, un rato de oración, ¿no? De meditación, no de una clase sobre la acedia, pero que yo, la primera vez que busqué en Google acedia, me apareció un pescado, que es la sedía, que la conocía desde pequeño, y dije, pero no, Google no me ha entendido bien, no es asedía, sino acedia. Entonces ya apareció. Pues al demonio de la acedia no le preocupan los católicos practicantes, pero odia a los santos. Y odia a los santos, y va a trabajar como sea para apartarte del camino de la santidad. Así que lo que tenemos que cuidar nosotros es eso que empezamos, reconocer el don de Dios, que no es mérito nuestro, que es don de Dios, como la mujer samaritana, que ella tenía pecados,
No digo yo que pasaba algo con los anteriores maridos, pero no vivía con su marido. Y bueno, pues, y además el Señor se lo va desvelando. Cuando ella va de su pueblo, le dice, me ha dicho todo lo que he hecho. Pues el Señor le había abierto su alma para que se conociera. Pero no por eso ella se sentía hundida, sino al contrario, salvada, esperanzada, animada, empujada hacia la santidad, para esa agua que salta hasta la vida eterna. Señor, que te pidamos muchas veces, dame de esa agua, esa ansia de santidad, ese deseo de santidad, que está unido, por supuesto, a la alegría y a la esperanza. A la esperanza de ser santos. La esperanza de alcanzar la santidad no por nuestros méritos, ni porque nos metemos en un mundo ideal falso y nos olvidamos del presente de ahora, porque vivamos el día a día, la lucha día a día. Como dice nuestro Padre en Camino, cuando te apuren tus miserias no quieras entristecerte. Gloríate en tus enfermedades como San Pablo. La tristeza es la escoria del egoísmo. Si queremos vivir para el Señor, no nos faltará alegría, aunque descubramos nuestros errores y nuestras miserias. Así que ni mirar para atrás, ni dejarnos desanimar por las cosas que nos intenta engañar el demonio, pero mirar siempre para el frente, pero para el frente concreto que tenemos delante, sabiendo que vamos hacia la santidad. Y no engañarnos, y no desanimarnos por eso, y metiéndonos en caminos falsos, huidas hacia adelante, que no, eso no vale. El camino día a día, la santidad en lo pequeño, en lo ordinario, en el trabajo profesional, es lo que sabemos además. Y ese cuidar la vida de piedad, pues día a día. ¿Que tenemos que recomenzar muchas veces? Pues sí, pero intentamos procurar vivir esa vida de piedad, de seguir enamorándonos del Señor. Como siempre, el problema de la oración no es un problema de Dios, es problema de nosotros, que nos escondemos detrás de las complicaciones mentales y no nos abrimos al Señor con confianza. Pues acudimos a la Virgen Santísima. Ella es esperanza nuestra. Ella nos agarra del brazo para que no huyamos de la cruz. Ella es la que nos anima a tener esperanza en la resurrección, porque va a resucitar. Y a ella se lo pedimos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.